Mi papá le es infiel a mi mamá y la amante de él es una bruja que termina lanzando una maldición en nuestra familia para que se separen mis padres. Siempre supe que mi familia era como esos jarrones de cristal antiguos que mi mamá tanto adoraba. Se veían perfectos desde lejos, pero, si te acercabas lo suficiente, encontrabas una pequeña grieta. Una fisura apenas perceptible. Mi papá y mi mamá eran ese jarrón de cristal. Desde fuera, eran una pareja hermosa, una familia perfecta, pero, en el fondo, sabía que algo se estaba rompiendo. Soy Sofía, tengo 16 años, y la vida en nuestra casa se ha vuelto un laberinto de secretos. Mi mamá siempre fue la persona más dulce y trabajadora, una mujer de familia que siempre ponía a los demás antes que a ella. Mi papá, por otro lado, era carismático y siempre tenía una palabra bonita para decir. Sin embargo, últimamente llegaba cada vez más tarde, murmuraba excusas vagas sobre el trabajo, y había una distancia extraña en su mirada cuando nos miraba. Al principio, mi mamá intentaba no decir nada. Los días se transformaron en semanas, y luego en meses, con mi papá llegando tarde o, a veces, ni siquiera regresando a casa hasta la madrugada. A veces lo escuchaba entrar, los pasos pesados y vacilantes, intentando no hacer ruido. Pero siempre me quedaba despierta, aguardando, escuchando, deseando entender qué estaba pasando. Sabía que algo se había roto entre mis padres, algo invisible pero que sentíamos todos en el aire. Un día, mientras regresaba de la escuela, mi mamá se me acercó con algo en las manos, un pequeño muñeco de cabuya. Era extraño, tenía el pelo enredado y una expresión siniestra dibujada en su rostro. ¿Has visto algo como esto antes, Sofía?, me preguntó. Me encogí de hombros, nunca había visto algo así. Ese muñeco, sucio y enredado, estaba fuera de nuestra casa, justo en la entrada, como si alguien lo hubiera dejado allí intencionalmente. Al principio no pensamos demasiado en ello. Pero luego aparecieron otras cosas, una vela negra quemada hasta la mitad, un pañuelo rojo amarrado en un nudo, pequeños frascos con líquidos oscuros que parecían estar llenos de hierbas y quién sabe qué más. Mi mamá comenzó a preocuparse, y la inquietud en mi padre era innegable. Parecía agitado cada vez que veía uno de esos objetos y, sin decir una palabra, los lanzaba al basurero con brusquedad. Esa noche, mis padres discutieron como nunca antes. Mi mamá había intentado hablarle sobre las cosas que estaba encontrando afuera, sobre la extraña sensación que comenzaba a sentir en la casa, pero mi papá la ignoró y se encerró en el baño. Escuché sus murmullos desde la puerta cerrada, como si estuviera hablando solo. Esa noche se quedó grabada en mi memoria. Después de que la discusión pareció calmarse, mis padres se sentaron juntos en el comedor, y mi mamá lo miró a los ojos con el corazón roto. Él respiró profundo y, con voz temblorosa, confesó lo impensable, le había sido infiel. Su amante no era solo una mujer cualquiera, era una bruja. Confesó que todo comenzó de forma inocente. Había recurrido a ella para pedirle ayuda con el negocio, para buscar prosperidad y conocer su futuro. Pero la relación fue creciendo, y mi papá, atrapado por la idea de mejorar nuestras vidas, cayó en sus redes. Al escuchar esto, me quedé paralizada. No podía creer que todo lo que habíamos construido, nuestra familia, dependiera de una mentira y de una mujer que hacía rituales oscuros. Mi mamá lo miraba en shock, sin decir una palabra, mientras él continuaba explicando que la bruja se había enamorado de él. Y cuando mi papá intentó terminar la relación, cuando quiso regresar a su vida con nosotras, ella comenzó a hacer rituales para separarlos. Los pequeños muñecos de cabuya, las velas negras, las figuras y símbolos extraños, todo estaba destinado a romper nuestra familia. La bruja, con sus amarres y hechizos, buscaba destruir nuestra vida. Después de aquella confesión devastadora, mi madre se quedó inmóvil. No lloró ni gritó, su silencio era peor. Finalmente, tomó una decisión que lo cambió todo. Empacamos nuestras cosas, lo esencial, y nos fuimos esa misma noche a casa de mis abuelos en otra ciudad, dejando a mi padre atrás con sus secretos y sus errores. Esa semana fue un borrón de lágrimas y silencio. Mi mamá no hablaba mucho. Estaba rota, como si alguien hubiera arrancado una parte de su alma. Yo intentaba ser fuerte, pero no sabía cómo. Solo quería que todo regresara a como era antes, aunque una parte de mí sabía que ese antes ya no existía. En casa de mis abuelos, intentábamos rearmar nuestras vidas. Mi mamá comenzó a trabajar en la tienda de mis abuelos, y yo empecé en una escuela nueva. Intentábamos hacer de esa ciudad nuestro refugio, nuestro nuevo hogar, aunque la sombra de lo que dejamos atrás seguía persiguiéndonos. Al principio, las cosas parecían calmarse. Mis abuelos hacían lo posible para que nos sintiéramos bien, cocinaban nuestras comidas favoritas, y llenaban la casa de risas y cariño. Pero en las noches, la realidad se hacía presente. Cada vez que escuchábamos un ruido extraño afuera o veíamos alguna sombra en el jardín, mi mamá y yo nos mirábamos con el mismo pensamiento en la cabeza. Nos habría seguido la maldición de la bruja.
A veces encontraba objetos fuera de la casa, una cinta negra amarrada a una rama, un pequeño amuleto roto, incluso un muñeco de trapo similar a los que encontramos antes. Al principio, pensé que eran solo coincidencias o bromas de mal gusto, pero mi madre no lo veía así. Estaba convencida de que esos objetos eran señales, advertencias, de que la bruja no nos dejaría en paz. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, recibimos una llamada inesperada. Era mi padre. Su voz sonaba distinta, como si estuviera agotado. Nos dijo que la bruja no lo dejaba en paz, que su vida se había convertido en un infierno. La escuchaba en sus sueños, veía sombras en los rincones de la casa, y los objetos malditos continuaban apareciendo en nuestra antigua casa. Nos suplicó que regresáramos, que él haría lo posible por librarse de ella, que se arrepentía de todo. Mi madre escuchó en silencio, con el rostro endurecido. No le respondió, simplemente colgó y volvió a su habitación sin decir una palabra. Pero esa noche, mientras me acercaba para darle un beso de buenas noches, la encontré llorando en silencio. No era fácil para ella dejarlo, pero sabía que regresar significaría volver al peligro, volver al lugar donde nuestra familia había sido rota. Los días pasaban y mi madre, lentamente, comenzó a recuperar su fuerza. Juntas, comenzamos a practicar pequeños rituales de protección, algo que mi abuela nos enseñó. No sé si realmente nos protegían, pero nos daban un poco de paz. Encendíamos velas blancas en las noches, poníamos amuletos cerca de las ventanas y repetíamos palabras de fortaleza para mantener alejadas las sombras. Yo no creía mucho en esas cosas, pero ver a mi madre recuperar su confianza, su valentía, me hacía sentir más segura. Aún así, no podía dejar de pensar en mi padre, en cómo él también estaba luchando con sus propios demonios. Lo odiaba y lo extrañaba al mismo tiempo, una mezcla de emociones que me confundía. A veces, deseaba que él apareciera y nos pidiera perdón, que todo se arreglara de alguna manera. Pero sabía que eso no era tan sencillo. Una noche, cuando mi madre y yo estábamos solas en casa, escuchamos un ruido en la puerta. Al asomarnos, encontramos una carta, un sobresellado con cera roja. Mi madre, temblando, lo abrió. Era de mi padre. En la carta nos pedía perdón una vez más y nos decía que, si no volvíamos, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por librarse de la bruja, incluso si eso significaba pedir ayuda de alguien que practicara magia también. Para romper la maldición. Pero mi madre sabía que volver no era una opción segura, y su corazón estaba demasiado herido para enfrentar de nuevo el dolor que había dejado atrás. Sin embargo, la carta nos hizo darnos cuenta de algo: la lucha por nuestra familia aún no terminaba. A partir de esa noche, mi mamá y yo decidimos seguir adelante, pero también buscar una forma de ayudarnos a nosotras mismas y, quizás, también a mi padre, si algún día lograba escapar de esa sombra que lo envolvía. Con el paso de los meses, mi mamá empezó a encontrar una nueva paz. En la casa de mis abuelos, lejos de los conflictos, ella descubría nuevamente quién era. Aprendió a vivir sin esperar a mi padre cada noche y a ver el mundo con ojos menos temerosos. Yo también me sentía diferente, como si de alguna forma, al salir de la tormenta, hubiéramos encontrado un refugio seguro. Aunque los primeros meses fueron difíciles, el tiempo fue suavizando las heridas. Mi madre parecía cada vez más convencida de que su camino ya no incluía a mi padre, que había dejado atrás aquel dolor, y también sus esperanzas de que las cosas volvieran a ser como antes. Estaba decidida a no volver, a empezar una vida nueva, lejos de las mentiras, de la oscuridad que nos había rodeado y de aquella figura que tanto nos había herido. Yo no entendía todo, pero lo respetaba. También tenía mis propias emociones encontradas sobre mi padre, a veces lo extrañaba y otras veces no podía soportar pensar en él. Una tarde, recibimos una nueva carta de mi padre. Pero esta vez, la letra era serena, más calmada que en sus anteriores intentos de disculparse. En la carta, hablaba sobre un cambio en su vida. Decía que había decidido acercarse a la iglesia, buscando consuelo y redención. Tras un largo proceso de introspección, reconoció que sus errores no solo habían lastimado a mi madre, sino que también lo habían dejado a él en una oscuridad de la que necesitaba escapar. Contaba que había pasado noches de pesadilla en nuestra antigua casa, sintiéndose acechado por la presencia de la bruja, escuchando susurros y viendo sombras. Sin embargo, con ayuda de la oración y el apoyo de personas de la iglesia, había logrado encontrar paz. Con el tiempo, la influencia de la bruja comenzó a desvanecerse, ya no encontraba objetos extraños en la casa ni sentía su presencia. Era como si aquella maldición, después de consumir lo que quedaba de nuestra familia, finalmente lo hubiera dejado ir. En su carta, no pedía que volviéramos, ni esperaba que las cosas volvieran a ser iguales. Solo deseaba que supiéramos que estaba en paz, y que esperaba que también pudiéramos encontrarla, aunque fuera en un camino separado. Al leer la carta, vi cómo mi mamá respiró profundo, como si se liberara de un peso que había llevado por mucho tiempo. No lloró esta vez. En lugar de eso,
sonrió con una serenidad que hacía mucho tiempo no veía en ella. Creo que ambas comprendimos en ese momento que este era el final de una historia dolorosa, pero que ya había llegado a su fin. Decidimos no volver atrás. Mi madre, firme en su decisión, me aseguró que nuestro futuro no necesitaba de aquel pasado. Podíamos perdonar a mi padre, pero no regresar a esa vida. Podíamos desearle lo mejor, pero seguir adelante, libres y seguras. Mi padre comenzó a asistir a la iglesia regularmente, buscando su redención y encontrando sentido en su fe. Yo lo visitaba de vez en cuando, y aunque el dolor de nuestra separación aún existía, una paz distinta se había instalado entre nosotros. Empecé a verlo con otros ojos, no como el héroe de mi infancia, sino como un hombre que, en su error y arrepentimiento, había encontrado una forma de reconstruirse, aunque ya fuera en caminos separados. Mi mamá también encontró una nueva fortaleza. Empezó a estudiar y se unió a un grupo de mujeres en la ciudad que compartían experiencias de resiliencia y apoyo mutuo. Se convirtió en una inspiración para mí, mostrándome que el amor propio y la fortaleza podían reconstruir hasta el corazón más roto. Al final, la maldición de la bruja fue solo un capítulo oscuro de nuestras vidas. Logramos dejarlo atrás, sanándonos poco a poco, aceptando que algunas heridas no desaparecen, pero sí pueden transformarse en fuerzas nuevas. Mi madre y yo formamos una vida diferente, una vida de paz y comprensión. El pasado se convirtió en una lección dolorosa, pero necesaria, y supimos que aunque nuestras vidas habían cambiado para siempre, eso no significaba que no pudieran ser mejores. Mi padre encontró en la religión un camino para redimirse, y aunque nuestros caminos no volvieron a unirse como familia, en algún momento logré perdonarlo. Él, mi madre y yo quedamos como hilos sueltos de una historia que nos conectaba, pero que también nos permitía seguir adelante con nuestras propias vidas.